Muchachos, feliz día. Vamos a ver ahora el tema ángulos de elevación y de depresión. En el libro están separados, pero aquí creo que lo podemos hacer de una vez para avanzar en el tiempo. Vale, miren, esto es bien sencillo. Es una continuación prácticamente de lo que hemos estado viendo de las razones trigonométricas. Pero vamos a definir qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Lo vamos a hacer con algunos dibujos para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice que si una persona dirige su vista hacia un objeto que se encuentra arriba de la línea horizontal, entonces dice entre la línea visual y la línea horizontal se forma un ángulo llamado ángulo de elevación. Veamos qué nos quiere decir esto con la siguiente dibujo. Imagínense que usted tiene una persona y una niña que está viendo hacia la parte de arriba. Bueno, digamos que está viendo un globo, ¿verdad? Que está viendo un globito. Entonces, ahí mencionan dos tipos de líneas. A esto le vamos a llamar una línea horizontal, ¿sí? Y hacia donde ella dirige su vista, le vamos a llamar entonces línea visual, ¿sí? Es hacia donde ella fija su mirada en un momento determinado. Entonces dice la teoría que entre la línea horizontal y la línea visual, eso que observamos ahí, dice que se forma un ángulo. ¿eh? A ese ángulo pues le vamos a llamar ángulo de elevación. Entonces, el ángulo de elevación se forma cuando se tiene la vista puesta en un objeto que está arriba de la línea horizontal. Esa sería la definición más sencilla. Veamos, dice que si una persona dirige su vista hacia un objeto que se encuentra abajo de la línea horizontal, entonces dice entre la línea visual y la línea horizontal se forma un ángulo llamado ángulo de depresión. Veamos de qué trata esto. Imagínense que está una niña ahí que va corriendo. Entonces ahí se forma la línea horizontal, ¿verdad? La vamos a llamar línea horizontal y hay una pelota, ¿no? O sea que la niña corre tras una pelota. Entonces, su vista va dirigida a la pelota, tal como se observa en ese diagrama. Entonces dice que bueno, eso lo vamos a llamar línea visual. Entonces dice la teoría que está arriba, entre la línea visual y la línea horizontal se forma un ángulo llamado ángulo de depresión, que está ahí. Entonces, en conclusión, si yo dirijo mi vista hacia abajo, entonces se forma un ángulo de depresión. Si la dirijo hacia arriba, entonces se llama ángulo de elevación. Creo que es sencillo entender esa parte. Vamos entonces a explicar algunos ejemplos para que podamos entender mejor estos contenidos. Aparecen unos problemas ahí en el libro de texto. He tomado ese que dice, un faro tiene 75 pies de altura y desde la punta de este se observa un bote, de modo que el coseno del ángulo de presión es 4 sobre 5. ¿Qué tan lejos está el bote del faro? Y ya nos presentan pues el esquema, el dibujo. Vemos el faro que tiene 75 pies y nos dan el ángulo de depresión. Es depresión porque como ustedes pueden observar, ¿verdad? El objeto se encuentra abajo de la línea horizontal. Bueno, en ese problema es clave lo que nos dicen, que el coseno del ángulo es 4/5. Recordemos una cosa, acuérdense ustedes que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, quiere decir en ese caso que el adyacente mide 4 y la hipotenusa tiene un valor de 5. Hay que recordar que cuando sacábamos ángulos, lo que hacíamos era que el coseno, en este caso, lo pasábamos al otro lado del igual, pero como coseno inverso. Pero si nosotros dividimos 4 entre 5, obtenemos 0.8. Ahora vamos a despejar este ángulo teta, lo vamos a pasar a coseno inverso y nos queda de esta manera. Ya saben ustedes, si ya lo explicábamos en clases anteriores, vamos a tomar una calculadora, vamos a digitar shift, coseno en ese caso,
automáticamente nos va a aparecer coseno a la menos 1, digitamos 0.8 y eso pues nos da un valor aproximado de 36.9 grados. Ese es el ángulo de depresión, como lo vemos ahí. El ángulo tiene 36.9 grados. Bien, pero fíjese bien, como yo quiero encontrar la distancia del faro al barco, entonces me voy a auxiliar del otro ángulo que está aquí, el que ven que yo señalo con esta forma. Este ángulo me va a servir más para encontrar esta distancia. Entonces, si yo sé que aquí se forma un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados, si a 90 grados yo le resto estos 36.9, entonces me queda 53.1 grados. Este ángulo, como usted puede observar, es el adyacente de estos 75 pies. Y como quiero hallar esta distancia, ¿sí? Quiero hallar esta distancia, entonces, si yo tengo opuesto y tengo adyacente, ¿qué razón trigonométrica puedo usar? Seguramente usted respondió inmediatamente que va a ser la tangente. Entonces, lo planteo que la tangente de 53.1 es igual a la distancia, ¿sí? O sea, el cateto opuesto entre el adyacente. Ahora solo vamos a operar este 75 que aquí está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar con la tangente de 53.1 y nos queda esa operación. Nuevamente tomamos una calculadora y digitamos 75 por la tangente de 53.1 grados y al hacer ese proceso pues nos queda como respuesta 99.9. Sería entonces la distancia a la que está el faro del barco y podemos escribirlo, ¿verdad? Que el bote se encuentra a 99.9 pies del faro. Esa entonces es la respuesta en cuanto a ese ejercicio usando un ángulo de depresión. Vamos a pasar a otro ejemplo. En ese otro ejemplo nos dicen, desde la parte alta de un viejo edificio, un niño observa a un perro que se encuentra en la calle, de modo que se forma un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura del edificio es de 9 metros, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el perro? Vaya, aquí hay una situación. No nos dicen si el niño está sentado, si está parado, si está acostado. Si el niño estuviera parado, hay que considerar la estatura también del niño y se la tendríamos que sumar al edificio. Se los pongo así. Este es el edificio. Vaya, si el niño está sentado, también hay una cierta distancia, ¿sí? De donde él se sienta a su vista. Entonces, como no me dice si está parado o sentado, entonces yo voy a tomar en cuenta, fíjese bien, como que el niño esté acostado en el edificio, ¿sí? Como que esté acostado. Entonces, ahí no hay mucha diferencia en relación a la medida que me da del edificio. Puedo ocupar esos 9 metros. Pero si el niño estuviese parado, entonces yo tendría que sumarle esa estatura, ¿sí? De donde se encuentra parado en el edificio hasta donde llega su vista. Pero en el caso, como no nos dan esa estatura, vamos a suponer que el niño esté acostadito viendo un perrito. Bueno, vamos a hacer, digamos que esta es la calle, ¿verdad? Esta es la calle y el niño observa un perrito, dice, así como está ahí. Observa un perrito. Veamos qué características o qué información me dan. Él dirige su vista hacia el perro y como está en la parte de abajo, ¿verdad? De la línea horizontal, entonces es un ángulo de depresión que tiene una abertura de 37 grados. Ahora, el edificio tiene una altura, dice, de 9 metros. Tiene una altura de 9 metros. Entonces, como decíamos en el ejercicio anterior, este ángulo aquí no me sirve de mucho por el momento. Entonces, yo sé que aquí se me forma un ángulo recto, un ángulo de 90. Si a 90 yo le quito 37, me da este ángulo de 53 grados. Entonces, vamos a hallar la distancia que hay de la base del edificio hacia donde está el perro.
Entonces puedo decir que este ángulo es el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto a este lado y es el adyacente a este que tengo aquí. Entonces, si yo tengo opuesto y tengo adyacente, ya saben ustedes que podemos usar la tangente. Entonces digo la tangente de 53 grados. ¿Por qué 53? Porque es el que está opuesto a esta distancia entre el adyacente. Entonces, la relación nos queda que la tangente de 53 es opuesto entre adyacente. Otra vez, este 9, como está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar y me queda 9 por la tangente de 53. Lo que hacemos es que con nuestra calculadora decimos 9 por tangente de 53 y eso me genera una respuesta de 11.94 metros, ¿verdad? Sería 11.94 metros. Podemos entonces concluir el ejercicio que el perro se encuentra a una distancia aproximada de 11.94 metros de la base del edificio. Bien, esos son dos ejemplos con ángulo de depresión. Como usted puede observar, hay que hacer una resta de 90 menos ese ángulo de depresión y utilizarlo para encontrar la respuesta que me están pidiendo. Vamos ahora a otro ejemplo. Dice un guardabosque. Todos estos ejemplos están en el libro de texto. Un guardabosque debe entrenar un nuevo equipo de madereros para calcular la altura de los árboles. Dice. Como ejemplo, camina a 12 metros de la base de un árbol y estima que el ángulo de elevación desde el suelo a la punta del árbol es de 70 grados. Calcula la altura del árbol. Bien, veamos. Está un árbol y está un guardabosques. Bueno, creo que ustedes conocen a ese guardabosques. ¿Verdad? Si miran al oso yogi o han visto al oso yogi, pues ahí aparece ese guardabosques ahí. Bueno, dice que el guardabosques, fíjese bien, se ha alejado del árbol 12 metros. Así dice la indicación, se aleja del árbol 12 metros. ¿Qué más tenemos? Bueno, dice que desde el suelo, ¿sí? Ojo, no es desde donde él dirige su vista, no que desde el suelo se forma un ángulo de 70 grados. Claro, es ángulo de elevación porque la vista o prácticamente el objeto al que se está dando como referencia está arriba de la línea horizontal, que la línea horizontal sería esto, ¿verdad? Esto sería la línea horizontal. Entonces, como el objeto donde pone prácticamente la mirada o el punto de llegada, pues está arriba de la línea horizontal, por eso le llamamos ángulo de elevación. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la altura del árbol, la vamos a representar por h, ¿verdad? En inglés, altura. Entonces, ¿qué vamos a usar? Solo tenemos que analizar qué lados tenemos del triángulo rectángulo para poder utilizar la respectiva razón trigonométrica. Entonces, vemos que la altura es el opuesto de 70 y que los 12 son el adyacente. Entonces, si tenemos opuesto y tenemos adyacente, se nos forma la tangente. Entonces decimos que la tangente de 70 grados es igual al opuesto, que es la altura del árbol, entre el adyacente, que es la distancia a la que está el guardabosques. Como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, este 12 va a pasar a multiplicar con la tangente de 70 y ahora manipulamos la calculadora y decimos 12 por tangente de 70, eso nos da 32.97, serían metros, ¿verdad? Serían metros, entonces vamos a decir que la altura aproximada del árbol es de 32.97 metros. Ahí está entonces una con un ángulo de elevación. Allí no hay que hacer ninguna operación adicional para llegar a la respuesta. Solo con los datos que nos dan está para resolverse el ejemplo. Vamos a pasar a un último para que ustedes se puedan quedar resolviendo los que están siempre en el libro de texto. El ejemplo dice, un niño está a 2 metros de un árbol y observa a un gato que ha quedado atrapado en la punta del árbol. Si la altura del niño es de 1 metro
y el ángulo de elevación es de 60 grados, ¿a qué altura está el gato del suelo? Vean aquí, hoy sí ya me dan la estatura del niño o de la persona en este caso. Veamos cómo lo podemos plantear. Imagínense, bueno, que ese es el suelo y está el árbol, ¿no? Y dice que en el árbol está atrapado un gato. En la parte más alta está atrapado el gato por ahí. Entonces, un niño lo observa. El niño está alejado del árbol 2 metros. Está alejado 2 metros. Entonces, él dirige su vista. Bueno, hay que decir que el niño mide 1 metro. Este 1 metro que mide el niño, si el niño tuviera la capacidad de moverse y se pusiera aquí, aquí habría 1 metro, ¿verdad? Aquí habría 1 metro. Sí, el niño se aleja 2 metros, pero este metro que él está del suelo hasta aquí, hay que tomarlo en cuenta. O sea que yo puedo asegurar que desde el suelo hasta aquí ya hay 1 metro de altura. Eso lo vamos a tomar muy en cuenta. Entonces, el niño dirige su vista hacia el gato con un ángulo, dice, de 60 grados. Entonces, lo que me están pidiendo es a qué altura del suelo está el gato. Entonces, vamos a decir que la altura a la que está el gato del suelo sería lo que mide h más este 1 metro. ¿Ya? Lo ponemos aquí. La altura del gato del suelo sería lo que mide h y sumándole este 1 metro que ya lo explicábamos por qué lo ponemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor de h. O sea, el valor de esta altura, que no es la altura total que yo quiero, sino que es una parte de la altura. Entonces, ¿qué es h de este ángulo? Es el cateto opuesto. Y estos 2 metros resultan ser el cateto adyacente. Entonces, si tengo opuesto y tengo adyacente, ¿qué razón se puede usar? Bueno, la tangente. Ya sería la tangente de 60 es igual a opuesto entre adyacente. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, estos 2 metros lo vamos a pasar a multiplicar con la tangente de 60, nos queda así. Manipulamos con la calculadora y digitamos 2 por la tangente de 60. Eso nos da un valor de 3.42 aproximado. Y entonces eso es igual a h. Resulta entonces que si ya tengo h, entonces solo vamos a sumarlo, como ya habíamos aclarado, que la altura del gato desde el suelo es lo que valía h más el metro que tiene la estatura del niño. Entonces, si nosotros sumamos 3.42 más 1, nos da 4.42 metros. Siendo eso entonces la respuesta al ejercicio planteado en ese problema. Bien, hemos entonces estudiado ángulo de elevación y ángulo de depresión. Espero de que puedan anotar eso en su cuaderno, resolver los que han quedado pendientes, por lo menos uno de cada uno, para que practique también las razones trigonométricas con los ángulos de elevación y de depresión. Nos vemos entonces la próxima clase.